Hola, ¿qué tal? Saludamos a toda nuestra audiencia. Bienvenidas y bienvenidos a Mentes Poderosas. Yo soy Gustavo Soto. Reciban un fuerte y caluroso abrazo desde aquí, desde Houston, la ciudad espacial. Estamos en Now Media Televisión y por supuesto recuerden que nos pueden ver en Houston en el canal 21.10, en Bowman en el canal 27.10, en Atlanta en el canal 22.10, en Lake Charles en el canal 21.10, en Call Station en el canal 14.10, en Eagle Pass estamos en el canal 24 y en Piedras Negras estamos en el canal 24. Nos pueden escuchar en Chicago en los 102.9 FM y por supuesto nos pueden buscar en todas nuestras plataformas de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Allí van a encontrar todo el contenido de Mentes Poderosas y nos pueden seguir también a través de todas nuestras redes sociales y plataformas digitales. Pueden entrar a www.naumedia.tv o le pueden poner diagonal radio, allí pueden escuchar todo el contenido. Hoy tendremos una invitada de lujo en nuestro programa que te aseguro que te va a ayudar a transformar y revolucionar tu mente. Así que no te despegues, ya regresamos. Bienvenidas y bienvenidos a Mentes Poderosas. Y nosotros continuamos en Mentes Poderosas con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Nati Macías, ella es coach, facilitadora en terapia cuántica, directora y fundadora del Centro de Formación y Capacitación en Bienestar Humano Merecer. Y quiero darte la bienvenida, mi querida Nati, y agradecerte por haber aceptado esta gran invitación a Mentes Poderosas aquí en Now Media Televisión en los Estados Unidos. Muchas gracias, Luz, por este espacio maravillosa y bendecida mañana. Claro que sí. Nati, este espacio es un espacio bien tranquilo, bien relajado, es un conversatorio y en alguna oportunidad tuvimos el placer de tenerte en otro programa también y por supuesto quedamos con mucha información todavía porque tú manejas el mundo cuántico, hablas del mundo cuántico, la física cuántica y la gente dice, pero esto ¿qué es? ¿Con qué se come? ¿Es una religión? ¿Es traído de otro planeta? Pero antes de que nos explique esto, quiero que nos abordemos un poquito quién es Nati Macías, quién es esa persona, dónde está, sé que está en México, pero nuestra audiencia quiere conocer y saber un poquito más de ti. Ok, gracias, Luz. Mira, yo soy una mujer, yo siempre les comparto que obviamente conocen esta parte de a lo mejor verme en el sentido terapéutico, pero yo siempre les digo que soy una mujer común y corriente con las características que tenemos todos en el día a día. Soy madre, soy compañera de vida y, y encontré el sentido más profundo de mi existir compartiendo los dones que Dios me ha dado. Para mí ha sido una experiencia de transformación empezar este camino a la conciencia, porque conciencia significa darse cuenta, y me gusta compartir con los demás de lo que yo me he dado cuenta de mis procesos. Estoy en San Luis Potosí, hago sesiones, la mayoría son en línea, atiendo a personas en línea y mi escuela de formación también es en línea y empieza con una gran oportunidad que se hable justo en la pandemia, que es cuando la vida nos lleva a tener este tipo de oportunidades. Muchos lo vimos como como un gran caos y otros decidimos ver como un infinito de posibilidades de acercarnos a personas aún estando en casa. Wow, qué interesante. ¿Qué es lo que más te caracteriza a ti, Nati? Porque todavía seguimos un poco sin entender qué es toda esta locura del mundo cuántico y qué es este despertar de conciencia. ¿Cómo es un despertar de conciencia? Primero quiero que me respondas qué es lo que más te caracteriza a ti. Bueno, lo que más me caracteriza es que yo considero que soy una mujer de mucha fe Ok. y entender la fe para mí fue un parteaguas súper importante para poder hacerme más preguntas, porque a mí me encantaba cómo a través de la oración, a través de la intención, a través
de pedirle a Dios lo que estaba en mi corazón, llegaban muchas manifestaciones, muchos milagros, pero yo quería saber un poco más de cómo sucedían estas cosas, de cómo sucedían estos procesos más allá de nuestro entendimiento, o sea, qué sucedía un poco más allá, visto, como decimos aquí en México, con peras y con manzanas. Ok. Entonces, para mí era súper importante investigar y empecé a investigar muchísimo de espiritualidad y llegué a un punto en el que espiritualmente estaba completa. Espiritualmente para mí no hay ninguna explicación de conocer a Dios. Siempre les digo que Dios no se puede describir, Dios se siente en el alma, se siente en el corazón. Pero si tuviéramos que darle una descripción a nuestro yo divino, a nuestro yo superior, a Dios que vive dentro de nosotros, para mí sería a través de la física cuántica, que expresa cómo el ser humano tiene la capacidad de que todo lo que creemos lo podemos crear bajo un pensamiento sostenido, que las partículas mínimas son capaces de manifestarse en materia cuando nosotros, que somos seres que tenemos miles de millones de partículas de quantum, podemos estar intencionando mantener ese pensamiento desde la fe, con esta capacidad que tiene nuestra imaginación de crear, aunque nuestros ojos físicos no lo hayan visto. Si tú mantienes un pensamiento y sostienes este pensamiento en fe, con determinación, con espíritu fuerte, eres capaz de manifestarlo en tu realidad. Para mí, cuando la física cuántica lo explica, para mí es fascinante la manera en la que poco a poco te lleva a comprender cómo sucede desde la partícula milesimal del átomo, cómo es que se empiezan a crear lo que nosotros percibimos como realidad, porque también la realidad es una percepción. Puedo estar yo en una situación y otra persona puede estar viviendo la misma situación y ambos lo percibimos de maneras completamente diferentes. Y esto tiene que ver con un dominio de nuestra inteligencia emocional, dependiendo cuáles son las emociones que en ese momento permitimos, porque también de eso tenemos control, permitimos que lleguen a nosotros al momento de que nos dan una noticia, al momento en que tenemos una situación. Y la física cuántica lo explica muy bien. Wow, qué interesante, Nati. Pero al final del día, ¿cómo explicar en peras y manzanas qué es la física cuántica? ¿Cuál es la manera más fácil de poder dar esta explicación y que las personas que todavía no conocen de la física cuántica lo puedan entender? Porque la gente dice, física cuántica, eso no es de Dios, eso nunca nos lo hablaron, sobre todo en nuestras generaciones nunca nos hablaban de eso y hoy en día viene el despertar de conciencia, viene la espiritualidad, viene la física cuántica, que somos energía, que todos nos conectamos. ¿Cómo poder explicar un poquito más esto? Mira, la física cuántica en realidad es una ciencia contemporánea. Se cuece aparte de la física tradicional, porque la física tradicional estudia la materia y estudia el método científico. Cuando empiezan a desarrollar instrumentos de medición que sean mucho más para poder observar el mundo milesimal, se empiezan a dar cuenta que hay una partícula que funciona como si fuera un átomo, pero en pequeñito. Y a esta función le llamaron quarks o partón. Ok. Este partón también es conocido como quantum. Se comporta como un átomo, pero muy, muy pequeñito, y es lo que hay adentro del átomo. Y entonces, obviamente, como los científicos quisieron aplicarle el método científico y querían ponerlo a prueba para ponerle un estímulo y que un resultado fuera impreso. Y cuando someten a esa mini partícula, a ese pedacito de átomo que se comporta como un átomo, pero es pequeñito, le colocan un estímulo y quieren imprimir un resultado, pues se dan cuenta que los resultados son variables dependiendo de las personas que lo aplican. Y lo más maravilloso en ese momento es que en lo que buscaban la manera de comprobarlo, de sustentarlo, pues la comunidad estaba atenta a los resultados, pero la ciencia no podía salir a decir,
que el método científico no existía, porque era como echar para atrás todo lo que se había conseguido en base a la ciencia. Entonces, eh, lo que decidieron en ese momento es seguir las investigaciones y se dieron cuenta que los seres humanos estamos llenos de partículas milesimales, estamos constituidos, antes del átomo estamos constituidos por miles de partículas súper pequeñitas, así que cuando un cerebro, una mente humana, estaba encargada de identificar cuál iba a ser el comportamiento de ese pequeño átomo, podía intencionar cuál iba a ser la función que iba a determinar el comportamiento. Es decir, si yo coloco un pensamiento en un pequeño átomo, en un pequeño mini átomo que estoy analizando, el, ese pequeño quantum va a responder a mi intención, va a responder a lo que yo elija que haga, porque no tiene voluntad, simplemente crea lo que tu imaginación, tu certeza crea que va a manifestar. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros sí tenemos la capacidad de crear nuestra realidad a través de nuestro pensamiento si comprendemos que somos energía antes de ser materia. Inclusive nuestro cuerpo físico, nuestras características, todo ha sido creado en base, con base a una intención de lo que existe previamente en tu conciencia. Y somos una única conciencia. Y cuando hablamos de conciencia, hablamos de algo que resulta de aquello que somos capaces de percibir, de aquello que somos capaces de darnos cuenta. Cuando nos damos cuenta de algo, no participamos dentro de la creación. Si te das cuenta, sales de tu creación y la observas y encuentras una manera mucho más viable de crear un panorama diferente al que estás viviendo en el momento que consideras pertinente hacer un cambio. Wow, qué interesante todo este mundo de la física cuántica. Aquí nos podríamos quedar horas hablando, Nati, pero quería preguntarte, todo esto está muy bonito, está muy chévere, pero ¿cuándo descubres tu propósito de vida? ¿Y qué es un propósito de vida? Porque hoy se habla mucho a través de las redes sociales del propósito de vida, descubrir el por qué estamos en esta tierra, descubrir el para qué estamos en esta tierra. ¿Cuándo tú descubres tu propósito de vida y dices, bueno, pues ya voy a dejar de ser una más y vamos a aportar a la humanidad? Bueno, yo encuentro el sentido más profundo de mi existir a raíz de un evento sumamente doloroso. Para mí, atravesar el dolor es parte del aprendizaje del día a día. No se nos prometió una vida sin dolor, se nos prometió restauración y yo en eso creo fielmente. Mi proceso, atravesé por diferentes momentos, momentos que han sido dolorosos, pero cuando se rompe en, en lo que tú crees, yo siempre les digo que cuando estamos en un momento de tocar fondo, un momento para mí fue la ruptura de una relación, que para mí fue muy importante, y yo sentía muchísimo dolor. Yo me preguntaba si esta experiencia iba a traer para mí un nuevo aprendizaje, porque yo sentía que no me podía doler más, que las experiencias no me podían doler más. Y cuando yo preguntaba, y yo era mucho de fe, de espiritualidad, de conciencia, yo decía, creo que esta experiencia no me puede doler más de lo que me está doliendo. Y en ese momento abres, en ese infinito de posibilidades, cuando preguntas por qué, por qué, por qué, por qué, se vuelve limitativo. Y en algún momento pregunto, ¿para qué está sucediendo todo lo que yo considero? Se está rompiendo todos mis esquemas, ¿para qué se rompe todo lo que yo consideraba que era, por lo que había edificado, por lo que había construido durante años, en lo que tenga que ver con mi relación de pareja, con mi familia? Cuando yo pregunto en un momento de dolor, suelto y digo, ya no voy a preguntar por qué, ok, me viene a mi mente, está bien, ¿qué quieres de mí? ¿Para qué? ¿Para qué estas experiencias? ¿Para qué este proceso de dolor? Y para mí, el momento determinante de abrir plenamente conciencia, considero que la vida me había puesto anteriormente momentos muy importantes, Claro. eh, pero el momento determinante fue cuando yo ya hago la pregunta. En muchas ocasiones
tuve eventos sumamente fuertes, sumamente dolorosos, pero siempre preguntaba por qué. Y creo que cuando haces la palabra clave, cuando estás en medio de ese dolor y pregunto para qué, pues resulta que se abren los caminos y, y me van mostrando a personas. Se dice que cuando tú estás listo para preguntar ese para qué, todo se abre y están ahí las personas que pueden guiar tu camino para mostrarte las herramientas para que encuentres el sentido más profundo de tu existir. Y Wow, descubrí que el sentido más profundo de mi existir es compartir herramientas que le ayuden a otras personas a claro. salir de estos procesos de dolor. Es decir, que ahí diste lo que se llama un salto cuántico, ¿verdad? Entonces, un salto cuántico, todavía hay mucha gente que sigue sin entender. ¿Y qué es un salto cuántico? ¿Cómo funciona? El salto cuántico es un salto de estado de conciencia, de aquello que tú sientes que no Ok, puedes crear, aquello que ya lo estás creando. Las personas, por ejemplo, lo pueden ver en su peso, lo pueden ver en la manera de percibir las realidades, pueden verlo por ejemplo, puede ser tú mismo, pero a lo mejor estás en un trabajo y de repente das un salto cuántico y eres tú mismo, pero ahora estás como dueño de un negocio, o ok. puedes ser tú mismo en una percepción de ti inferior a tu verdad, a la verdad que existe dentro de cada uno de nosotros, que es una verdad divina, de que somos creadores de nuestra realidad y que somos luz. O sea, los saltos cuánticos vendría a ser que tú estás, puede ser un estado negativo de tu vida que te está afectando y tomas esa decisión a través de alguna terapia, cómo funciona, cómo pasar la persona de un punto A un punto B, cómo ayudarle a transformar sus pensamientos y a cambiar ese momento de estar en dolor, de estar en su noche oscura. Al final, yo creo que tiene que ver con un punto de decisión. O sea, la persona, el alma tiene la capacidad de ir por encima de las realidades. El alma tiene un mapa de ruta de a dónde debes ir, qué debes hacer, qué debes decir, con quién ir, tiene la solución perfecta. Esa es la capacidad, porque el alma es energía. Ok, Entonces, la capacidad tiene información de acceder como a un Wi-Fi ilimitado, es como cuando nosotros traemos nuestro móvil. El alma tiene la capacidad de acceder al espíritu y entonces en el espíritu hay información y tiene todas las herramientas que tú necesitas para salir de cualquier situación que se te presente. El tema es que el ego no nos permite reconocer al alma. Y entonces el ego está ahí y el ego es el que nos hace preguntar por qué a mí, es que esto no está bien, esto es lo que hace el ego. Pero cuando puedes llegar a un punto de dolor, en ocasiones que te hace romper tantos esquemas y cuando te das cuenta que no hay más, que no puedes sentir un dolor más grande, puede ser una pérdida, puede ser una situación de que simplemente te haga abrir conciencia. Hay personas que abren conciencia por medio del amor, pero la realidad es que la mayoría de las personas aprendemos por medio de experiencias que resultan dolorosas. Y un día te despiertas y te empiezas a cuestionar muchas cosas, pero el alma, cuando tú preguntas para qué, le dices al alma, ten, estoy dispuesto a escuchar wow, wow. y el alma ya tiene todo lo que necesitas. El alma ya tiene todo lo que necesitas, es decir, que nada es coincidencia ni nada es suerte. Yo en la suerte realmente no creo, porque es un trabajo que tú vienes haciendo y lo que tú dices, tu alma reconoce y tú tienes un propósito de vida desde el momento desde el momento que estamos en el vientre de nuestra madre, antes de nacer, nosotros ya traemos un plan y traemos un manual de funciones y Dios tiene muy, muy claro para qué venimos a esta tierra. ¿Cuáles han sido esos momentos más retadores de tu vida, Nati? Los momentos más retadores considero que tienen que ver donde puse en práctica mi vida con propósito sin saberlo, puse en práctica la fe. O sea, considero que en ciertos momentos de mi vida el estar entre la vida y la muerte, considero que mi alma sí estaba despierta en ciertos momentos en donde en muchas ocasiones estuve en procesos médicos complicados en donde literal las palabras para mi familia era, pues vamos a ver si pasa la noche, ¿no? Ok. Entonces, considero Pero que son pero responsabilidad. esa parte no la vas a contar en el segundo bloque.
quería decirte, se dice que la parte de cuántica, la gente que está en el mundo cuántico, dicen que no creen en Dios. Muchas personas tienen esa concepción de que no creen en Dios y que creen en ellos mismos y que son un ser superior a Dios y que todo lo hacen a través de ellos. Y he tenido la oportunidad de entrevistar a muchas personas de muchísimas religiones. No puedo decir, dicen las estadísticas que son más de 10,000 religiones a nivel del mundo que existen, pero al final del día todos apuntamos hacia un mismo objetivo, que es Dios. ¿Qué papel ocupa Dios en tu vida? El principal. Y me enseñé a tomar ese papel con Dios en el papel principal. Porque obviamente cuando tú estás despierto, cuando tú reconoces al alma, evidentemente necesitas reconocer que vienes de una fuente. Y la fuente infinita, proveedora del todo que gobierna el universo, yo le llamo Dios. Hay gente que elige llamarle la fuente, pero gobierna al universo en el que vives. Entonces, cuando tú estás muy al pendiente de dar un paso en tu vida, pero volteas y dices, pero ¿qué va a decir mi familia? Es porque tienes a tu familia a nivel Dios, pero ¿qué va a decir mi papá? Pero ¿qué va a decir mi mamá? Los tienes nivel Dios, les das un nivel de jerarquía arriba de ti. ¿Qué va a decir mi pareja? Pero mis hijos, pero empiezas a cuestionar, no puedes dar un paso sin que le preguntes a alguien en tu vida si lo aprueba o no. Y esto, la vida te lo va enseñando cuando pones a Dios primero, solamente tienes que hacer un ejercicio para conectar con Dios y pedirle, dime si este paso que estoy a punto de dar es perfecto para mi evolución, Claro. dime si es posible y dime de qué manera puedo vivirle la mejor de las experiencias de continuar con este camino de elección. Claro, pero habrá personas que dirán, ¿y yo por qué voy a poner primero a Dios si al final del día pues ni lo he visto, no lo conozco, no creo? ¿Por qué lo voy a poner primero? Pues pongo primero a las personas terrenales, a mi esposa, a mis hijos, a mi mamá, a mi papá, y conozco mucha gente que de hecho pone primero a sus padres en su nivel jerárquico y deja a la esposa por a un lado y no le importa perder su hogar, perder sus hijos y le da prioridad a sus padres. ¿Por qué poner como prioridad a Dios en nuestro nivel jerárquico? Porque los seres humanos tenemos una capacidad, claro, de dar y recibir amor, pero es finita. O sea, llega un momento en el que se nos termina, porque por más que yo quiera a mi pareja, todos los días le puedo decir, hola mi amor, buenos días, pero va a haber un día en el que yo me levante en mis 5 minutos y a lo mejor se me va a olvidar decirle y mi pareja me va a decir, oye, pero entonces yo estaba obteniendo de ti, si él me pone nivel Dios, la fuente de amor infinita y a lo mejor en ese momento, como yo soy un ser sintiente y tengo amor finito, en ese momento no conté con el recurso para poderle dar y es muy pesado poner a las personas nivel Dios, pero a las personas que ponen nivel Dios les estás diciendo sosténme, dame, dame de eso para que yo esté bien. Y lo bonito de entender que Dios es la fuente que alimenta tu alma es que una es ilimitada y está 24/7 y no importa si acabas de ir, tiene refil. O sea, yo ya fui, ya me llené en el espíritu y todo y de repente viví una experiencia y me quebró, me fui, me salí de mi realidad y sentí caos y sentí miedo. No importa, puedes volver a ir y no tienes que esperar, no te tienes que formar, no tienes, es nada más con el hecho de que tú elijas y ya te vuelves a conectar y es lo que te mantiene justamente de experiencias. Entonces, claro que va a haber gente que diga, yo elijo no poner a Dios en primer lugar porque tengo una amplia gama de experiencias que me pueden conectar con personas que me van a dar amor. Perfecto. Siempre sé consciente de que esto también es finito y que te lo están proporcionando para que viva contigo la experiencia del amor, no para que los pongas aquí. Wow, qué interesante. Y sobre todo que es gratis, ¿no, Nati? No nos cobran por eso, Es como nos gratis gusta, y no gratis. nos cuesta. Pues mi Nati, muy interesante este tema hablando el día de hoy contigo. Nati Macías es coach facilitadora en terapia cuántica y directora de una gran fundación del Centro de Formación y Capacitación en Bienestar Humano. Me gusta eso, el bienestar humano, y se llama Merecer. Mi Nati, tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Ustedes, por favor, no le cambien a su televisor. Ya regresamos, continuamos en Mentes Poderosas. Y nosotros continuamos en Mentes Poderosas el día de hoy con nuestra invitada Nati Macías. Antes de irme a una pequeña pausa comercial, les decía, ella es coach facilitadora en terapia cuántica y nos está explicando
todo este mundo cuántico, porque hemos visto a través de redes sociales, hoy vemos a algunos religiosos también hablar de la física cuántica, aplicar física cuántica, explicarla también, porque pues no se escapa de este mundo. Pero yo creo que más que se nos escape de este mundo, yo creo que siempre fuimos conscientes de que la física cuántica hacía parte de nuestras vidas, pero como fuimos diseñados en un mundo tan perfecto a nivel religioso y a nivel creencia, yo creo que los grandes líderes espirituales, a nivel de cualquier religión, para no nombrar religiones, Nati, ellos sabían de que esto hacía parte de nuestras vidas, pero ¿por qué, digamos, no era tan expuesto a la luz pública como es en este momento? Mira, yo considero que estamos a un momento de madurez. Es como cuando nosotros crecemos en conciencia o nos empezamos a dar cuenta de cosas. Cuando somos niños nos dicen, estas no son conversaciones que podamos comprender. O sea, son conversaciones que tu conciencia no está lista para comprenderlo. Pero en los últimos años considero que se han abierto estas oportunidades porque la evolución del ser humano lo requiere. Ya estamos listos para comprender esta información y más que comprenderla, yo diría recordarla, porque algo que les comparto tanto en formación como en acompañamientos es, no te voy a decir absolutamente nada que tu alma ya no sepa. Lo Ok. único que estás haciendo aquí es recordar información, porque el alma ya sabe cómo hacerlo, ya el alma sí sabe cómo crear ese mapa de ruta y cómo seguirlo y cómo seguir tu intuición, pero la mente es la que está lista para permitir que el alma haga su trabajo y que recuerde esa información precisa. Claro, uno de los temas que hemos tenido más recurrente y a través de mis redes sociales la gente también me pregunta, porque yo creo que la mayoría, hoy en día, yo siempre lo he dicho que no le he tenido miedo a la muerte, sin ser desafiante a la muerte, ¿no? Porque yo siento que todos vamos a trascender a un mundo mejor. Para ti, para Nati, ¿qué significado tiene la muerte? Regreso a casa. Regreso a casa. Es decir, ¿vienes de dónde? Vienes de la fuente, vienes de Dios y regresas a Dios. O- o- Para mí es un momento de regresar a, a- a la casa de, de- del ser que te envió con infinito amor y evidentemente con infinito amor te va a recibir. Y entonces, Nati, ¿cómo prepararnos para regresar a la fuente? Porque todo el mundo dice, pues al final del día me voy a morir, pues todos de algo nos hemos de morir, ¿no? Y es nuestro concepto, por eso tengo sobrepeso, por eso tengo diabetes, por eso como exageradamente, tomo sodas, tabaquismo, alcoholismo, desórdenes en nuestras vidas, porque pues el concepto es que de algo nos vamos a morir. Pero eso que tú acabas de plantear, yo creo que es un buen punto para decirle a la gente, sí, te vas a morir, pero vas a regresar a la fuente. ¿Por qué no amar tu cuerpo y amar el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo? ¿Por qué no cuidarlo sabiendo que vamos a regresar a este sitio, Nati? El templo sagrado de nuestro cuerpo es el vestido del alma. O sea, básicamente, si eres capaz de reconocer el alma, por añadidura, vas a buscar estrategia para buscar una mejor conciencia de la envoltura, de lo que es donde yace el alma, es ese templo que resulta sagrado. Y cuando algo es sagrado, buscas la manera de cuidarlo, de cuidar tus emociones, porque hay muchas personas que pueden a lo mejor estarse alimentando o nutriéndose, pero a lo mejor sus emociones les impiden estar en armonía con su cuerpo. Entonces, Claro, porque no tendría sentido ir todos los días al gimnasio a tener un cuerpo bien bonito, bien fitness, mujeres guapas, hombres guapos, pero aquí y aquí no lo alimentamos, no lo nutrimos, no ejercitamos ese músculo tan importante que es el corazón. Y no para evitar un infarto, sino nutrir el amor, la fuente del amor, ¿no, Nati? claro, o sea, ese creo que es la parte más importante. A veces el hablar del amor es el hablar
de esa sensación que por todos es reconocida. Es una sensación que puede que la hayas negado desde hace mucho tiempo, pero el amor es esa sensación que te hace sentir bienestar, estar bien. Esa sensación, puede que hace mucho que no la recuerdes, pero básicamente el alma tiene también la ruta. Si tú tienes la decisión, el alma te lleva a ese estado de armonía. Y lo más importante, Nati, es la gente dice, pues yo para qué doy amor si siempre me han pagado mal. O sea, yo no necesito darle ni brindarle amor a nadie. No, no lo hagas por los demás, hazlo por ti misma, amor propio, por esa necesidad que tú tienes y por esa fuente que tú tienes. Ahora, ¿alguna vez has experimentado la muerte? Sí. ¿Cómo Yo fue creo eso? A ver, cuéntame un poquito. Yo creo que cada determinado tiempo todos morimos, morimos en creencias, morimos, pero la muerte física como tal, a lo largo de mi vida la he experimentado a lo largo de 3 veces, 3 experiencias cercanas a la muerte y en una sí es llegar al hospital con muerte clínica. Eh, Esa fue una experiencia, la última experiencia que tuve fue con muerte clínica, cuando yo logro salir de mi cuerpo y veo mi proceso y veo que los médicos están haciendo lo posible por reanimarme, en ese momento la sensación en mí fue de infinita paz, fue de infinita tranquilidad. Te desconectas de tus emociones, de las emociones que te hacen pertenecer al plano terrenal. Me desconecté completamente de todas las emociones que traía en ese momento y solo sentía amor y sentía una gran luz que podía Pero llamarme. Minati, perdón, yo te voy a interrumpir. ¿Cómo es eso que tienes muerte clínica y tú sales de tu cuerpo y ves que los médicos te están reanimando? Porque mucha gente en este momento dice, perdón, en este momento dice, espera, vamos a seguir viendo esta entrevista. De qué está hablando esta gente? ¿Andan en las drogas? ¿Qué están fumando? ¿Qué es lo que está pasando? Expliquemos un poquito más. ¿Cómo es que tú sales de tu cuerpo y ves que los médicos te están reanimando? Es un desdoblamiento de la conciencia. Lo que sale de ti es el alma, lo que permite que fluya es el alma. Tu cuerpo físico, a la tierra lo que es de la tierra y al alma, al alma lo que es de Dios. En ese momento yo tuve ese desdoblamiento, me pude ver, pero ya no me identificaba con las emociones. Inclusive podía ver a mi familia que estaba del otro lado y que mi familia estaba sintiendo profundamente esa angustia de cuando darse cuenta de que mi vida estaba en peligro, estaba en riesgo. Pero yo no me sentía identificada con esas emociones porque mi alma ya estaba conectada con la luz, mi alma ya estaba conectada con esa paz que se siente, el saber la certeza de que sabes que vas a estar bien en el lugar a donde vas, esa certeza de saber que estás a salvo. Ese era un proceso, es indescriptible el amor que se siente, es una sensación de paz, de armonía, de tranquilidad, a pesar de que puedes ver que tus seres queridos están viviendo la emoción. Claro, pero el caso tuyo fue paz. En alguna oportunidad vi el testimonio de la doctora Gloria Polo, una colombiana, una mujer que iba por la Universidad Nacional. Para no alargar la historia, cae un rayo, el rayo le entra por el lado izquierdo de su seno, baja los ovarios, la pierna, le destruye prácticamente su vida. Y ella dice que Dios en ese momento la lleva a conocer el infierno y que la lleva a conocer el cielo. ¿Cuál fue la experiencia tuya como para que nuestra audiencia pueda entender un poco qué es lo que, con quién te encontraste, con Dios, con Pedro, con Juan, con María, te agarran de la mano, te abren una puerta, te extienden una alfombra roja, te dicen bienvenida, una tacita de café, una tacita de té? Contemos un poquito esa experiencia. La experiencia en sensaciones. Bueno, yo considero para mí cada una de las experiencias que la gente puede atravesar en el plano no físico es válida y es maravillosa. Y es digna de reconocer el compartir esta experiencia. Sin embargo, considero que tiene que ver con la capacidad que tenemos de soltar. Antes de este evento, yo había tenido un proceso de purificación, un proceso de introspección muy profunda, porque había estado alrededor de un mes en un ejercicio de introspección por la característica del momento del que eso sucede. Yo había tenido un mes sin estar laborando, es un mes en casa, un mes hasta cierto punto con cuidados
hospitalarios. Entonces, en ese tuve mucho tiempo para pensar, tuve mucho tiempo para reflexionar. Entonces, cuando sucede esto, en realidad yo no puse ninguna resistencia. Yo dije, está bien, si es mi momento, me voy, porque yo ya venía de un momento de introspección muy profunda. Y creo que cuando las personas oponemos resistencia, podemos ver todo lo que hay en el inter de la puerta abierta, de la fuente. Entonces, considero que todas las experiencias que las personas pueden suscitar, claro, el que ves que te pasa la vida por enfrente, al final yo ya estaba en un proceso de decir, si es mi momento, me voy. Y creo que eso me permitió directamente no poner ninguna resistencia, ir directamente a la luz. Entro a la luz y lo que siento es un amor infinito, como cuando te abrazan, como cuando sientes que estás en el lugar correcto, que estás en el sitio perfecto. Y soy sometida a una serie de información que en el momento yo no la sabía descifrar. Es como cuando te dan un regalo y tú vienes bien feliz con tu regalo, no lo has abierto, pero sabes que tiene adentro un tesoro enorme, que tiene información, que tiene... Y yo llegué muy feliz de esa información que me dieron en un regalo, que estaba envuelta y que yo sabía que poco a poco lo iba a ir descifrando. Y cuando yo despierto veo las cosas completamente diferente. Veo, veo a las personas completamente diferentes, a las personas que estaban a mi alrededor. Nati, ¿te dio miedo? El proceso de introspección de un mes antes, creo que viví todos los miedos habidos y por haber. Tenía miedo, tuve ansiedad, tuve estados depresivos, tuve miedo muy profundo, ni siquiera sustentado. Tenía miedos relacionados con dejar de ser yo, con plantearme nuevas oportunidades. Fue el proceso de un mes antes. Considero que en el momento de trascender simplemente dije, está bien, es mi momento, voy a la fuente. Pero todo el proceso lo viví previo. Wow, qué interesante. ¿Qué te mantuvo fuerte en esta experiencia de vida y cuál era tu mayor deseo en ese momento? ¿Qué querías? Me mantuvo la fe, la capacidad de seguir imaginando. Yo tenía muchas ganas de trascender. Trascender la experiencia es dejar un legado, dejar huella. Y cuando esto sucede, en mi caso, la manera en la que yo lo interpretaba era por medio de dar a luz a un hijo. Entonces, esa era mi manera de querer que se dejara una semilla, un legado. ¿No Y creo podías? que no tenía, médicamente no era posible que yo pudiera concebir. Y de hecho, por eso tuve muchas experiencias que generan mucho dolor. Pero cuando yo logro comprender que, que también soltar esto que había estado aferrándome, es que así tiene que ser y tiene que ser de esta manera. A raíz de esta experiencia, yo simplemente suelto y cosa que suelto todos los diagnósticos, las sintomatologías, médicamente de un salto cuántico, de aquello que no podía médicamente, me habían explicado en más de una ocasión que no era posible, y posteriormente se da sin someterme a ningún tratamiento. También es uno de los regalos que me traje al momento de dar esa muerte clínica y de tener ese contacto con lo divino, es que mi cuerpo sanó, mi cuerpo completamente se restauró y no había ningún indicio de los diagnósticos que me habían dado previamente. Cuando la medicina te decía que no, tu fe te mantenía viva y Dios te reafirma de que es un Dios de milagros y que definitivamente lo que la medicina hace posible, Dios hace imposible. Para ti fue ese sueño, fue ese mayor deseo de poder ser madre. ¿Qué aprendiste de esta experiencia, Nati? Sobre todo la parte de que nuestro cuerpo tiene la capacidad de regenerarse. Nuestro cuerpo posee esa semilla, el génesis de la abundancia. Nosotros tenemos la capacidad de generar muchas células y podemos intencionar para que las células que generemos sean células sanas. Yo me consideraba una persona antes de esta experiencia sumamente enfermiza. Yo tomaba medicamentos porque me daban tratamientos y yo creía fielmente que ahí estaba la sanidad. Cuando me doy cuenta de esto, de la capacidad que tiene el cuerpo, me doy cuenta de que la sanidad viene solamente de Dios, de pensar en cómo fuiste creado como un ser perfecto.
Y creo que uno de los grandes regalos es la sanidad que yo puedo generar. Y no quiere decir que no tengas un síntoma. Puedes tener una sintomatología, yo puedo tener sintomatologías, pero no las convierto en enfermedades. Las enfermedades son ya el conjunto de síntomas. Las paras, identificar qué te quiere decir la sintomatología, abrazas con amor la sintomatología y fluyes de una manera mucho más amorosa. A veces te pide descanso de tu cuerpo, a veces te pide que vayas menos, con menos prisa, que no vayas tan acelerado. Y es posible que las personas puedan eliminar la sintomatología de su vida y por lo tanto eliminar las características que tienen que ver con enfermedades. Yo creo que todo es sanable, que todo es posible, que cualquier padecimiento es sanable cuando nos permitimos creerlo. Nati, ¿qué haces normalmente? Porque la gente dice, bueno, esta mujer ahora no camina sino levita y es un ángel de Dios, pero pues al final del día es un ser humano y que es mamá, que es esposa, que también trabaja en el día a día, siente momentos también de, como cualquier ser humano, de desesperación, de rabia. Cuéntanos un poco, porque a veces la gente dice, es que el ser espiritual ya definitivamente se volvió angelical y nunca más le vuelve a faltar absolutamente nada más en la vida. Híjole, la verdad es que esta es una pregunta que recurrentemente me hacen las personas. Eh, yo creo que tiene que ver con la capacidad de aprobarte y de aceptarte. Esta es, diría yo, la capacidad de integración, o sea, de integrar ese lado luz que todos tenemos, pero también tenemos un lado sombra, y el lado sombra tiene las características que generalmente no nos gustaría mostrarle a las demás personas. Obviamente, si yo te conozco, quiero mostrarte la mejor versión de mí, y esto es parte de una conducta social normal. Todos tenemos dentro de nosotros experiencias o versiones de nosotros mismos que no nos gusta mostrarle a las demás personas, pero cuando la vemos, cuando la reconocemos, cuando nos vemos un espejo y también somos capaces de ver ese lado B y decir, esta también soy yo, también soy la mujer que vive las emociones, para mí las emociones, el toque está en que no te usen las emociones, sino tú usar Claro, las emociones. claro, El enojo, por ejemplo, nos ayuda a poner límites. Si yo estoy muy molesta, es porque mi necesidad de poner límite es muy alto. Entonces, no tiene la culpa el enojo, sino lo que yo hago cuando estoy molesta. claro, Entonces, claro, esta es la diferencia. claro. Y creo que todos tenemos este lado B, y creo que entre más íntima sea la relación con una persona, puedes ser más tú, puedes mostrar el lado B. Yo te puedo decir, mi compañero de vida conoce, yo creo que mi familia directa sí conocen ese lado B de la conciencia, pero ¿en qué sentido? Lo conocen, y a medida de que yo lo apruebe, de que yo lo ame y de que yo sea consciente de ello, yo creo que es más fácil que las personas fluyan con este lado de la conciencia. Cuando alguien muestra el lado A en todos momentos y no se permite tener esa Claro, confianza claro. con las personas a su alrededor, empieza entonces a ese lado B dominarlo hasta en lugares en espacios en donde probablemente no sea pertinente, o sea, te vuelves, la verdad, inconsciente en la manera en la que sale de ti esta necesidad de equilibrar tu conciencia. Claro. Nati, sobre todo nos pasa cuando nos enamoramos, ¿no? Nos enamoramos de la mejor versión. Nos enamoramos del lado A, perdón, pero nos falta conocer la parte oscura de esa persona, que todos los seres humanos, y cuando yo hablo de la parte oscura no es que la persona sea mala, pervertida, no. Tiene Claro. momentos de rabia, tiene momentos que no quiere levantarse un domingo porque no se quiere levantar un domingo, porque no quiere levantarse a cocinar, porque no quiere hacer aseo. Y entonces cuando la persona pone ese límite y dice no quiero, entonces el hombre dice, wow, yo con qué loca me casé. Y la mujer dice, no, yo con este hombre, ¿de dónde lo sacaron? Esto no era lo que, porque lo que tú dices, un día el hombre se levantó y se le olvidó abrirle la puerta del carro para que se levantara. Entonces ese día dice la mujer, ya no me quiere, ya no le gusto, ya dejó de amarme, y empieza el ser humano a generar una cantidad de tragedias en su mente, en su mundo, porque lo que tú Exactamente. dices es muy cierto. O sea, pues, endiosamos tanto a esas personas que cuando se les roba un poquito de su atención, entonces
viene la tragedia y vienen los problemas. Nati, para ir cerrando, ¿cómo compartes todo este conocimiento con otras personas? Pues mira, yo lo he canalizado en mostrarle a otros lo que yo he recordado. A través de Centro Merecer lo que hacemos es que formamos a personas que estén dispuestas a ejercer el sentido más profundo de su existir por medio de ser facilitadores en terapia cuántica. También doy acompañamientos. He tenido la oportunidad de dar acompañamientos de regreso a casa, que es el conocimiento del bien morir, a personas que lo soliciten o a las familiares de las personas que están ahí en ese proceso de regreso a casa. He podido acompañar a personas con un cariño entrañable, personas muy cercanas a mí, y me siento muy honrada de, de poder realizar este acompañamiento desde el amor, de Pero, ayudarles a recordar. pero, ¿qué significa eso? Cuando una persona está a punto de fallecer, tú vas, la acompañas, haces oración con ella, le das paz, le das alegría. ¿Cómo es ese proceso? Mm, Con las familias, generalmente es un proceso que se lleva con la familia, porque considero que en este proceso las familias son las que deben de estar completamente preparadas para poder dar ese salto de estado de conciencia. Las familias son las que pueden, a través del amor que estas personas dejaron en su vida, pueden darle ese regalo de amor para que sea lo que lleven de regreso a casa. Si como alma te pudieras llevar algo a tu camino de regreso a casa, tu viaje de regreso a casa, sería el amor que fuiste capaz de dar en este proceso, en este plano físico. Entonces, la familia es un ingrediente muy importante para acompañar en el proceso de bien morir. Yo les ayudo a recordar cómo es este proceso para que puedan acompañarlos y dejarlos ir en paz, honrando su vida y desde la certeza de que a donde van estarán perfectamente a salvo y que la fuente los recibe con los brazos abiertos. Nati, nuestros familiares después de que trascienden, siempre la preocupación es hacia dónde van. Y yo pienso que a veces nosotros nos preocupamos hacia dónde van, pero le podríamos decir a las personas que nos ven y que nos escuchan, no se preocupe hacia dónde fue tu familiar porque siempre va a estar contigo acompañándote, o eso no es cierto. Están ahí, están en otra dimensión de la conciencia. Lo que pasa es que ya no tienen cuerpo físico, pero están ahí y moran en la fuente. La única manera de podernos comunicar con nuestros seres es a través del amor. El amor no conoce fronteras y nosotros lo podemos ver. Puede ser que tú estés del otro lado del mundo y tu ser querido esté del otro lado del mundo y si algo necesita de ti, tú sientes esa intuición, esa corazonada y sabes que algo está pasando y buscas la comunicación física. Entonces buscas el teléfono, le llamo a mi mejor amiga, le llamo a mi esposo, ¿a quién le llamas cuando sabes que algo está sucediendo del otro lado? Claro. De la misma manera, cuando ya dejaste el cuerpo físico, si tú en algún momento tienes la intuición de estar siendo asistido y estar siendo acompañado, ten por seguro que está ahí enviándote un mensaje de amor. Los mensajes más puros y más perfectos se permiten cuando tú abres la comunicación a que sea por medio del amor. Entonces, también puedes recibir, toda la guía viene de Dios, pero en ocasiones esas ideas divinas sí son como tus mensajeros, permites que tus seres amados, Dios les permite llevar ese mensaje de amor, pero siempre viene de Dios, siempre viene de la fuente. Esa idea divina siempre viene de la fuente, pero tú puedes decir, ok, reconozco que cuando llega esa idea divina, reconozco que llegó a través de mi ser querido que ya trascendió. Wow, qué temas tan interesantes, Nati. Por supuesto, esta hora se nos pasó así volando con mucha información y esperemos volver a tenerte más adelante en uno de nuestros programas y por supuesto que sigan también a Nati a través de su canal de YouTube. La pueden contactar allí, allí van a aprender más sobre física cuántica, cómo dar ese salto cuántico, cómo trascender, cómo vivir en paz, cómo ser un ser humano normal con defectos y con virtudes,
pero tener la capacidad emocional para manejar muchas situaciones que vivimos en el día a día. Los problemas van a llegar, yo no le llamo tantos problemas, porque al final del día hay personas que sí tienen un rollo de problemas impresionante. Nosotros tenemos circunstancias en la vida que tenemos que ir afrontándolas poco a poco. Pues Minati, queremos honrarte, valorarte y agradecerte por haber compartido tu testimonio de vida el día de hoy con nosotros. Créeme que es un gran aprendizaje para toda nuestra comunidad, para toda nuestra audiencia y por supuesto alimentando este programa de Mentes Poderosas. Eso es lo que buscamos, personas que nos den su testimonio donde podamos impactar muchas vidas, podamos llegar a más de 1 millón de almas a decirles de que hay una fuente de amor, esa fuente de amor infinito que se llama Dios. Para mí, Gustavo Soto es Dios. Para ti puede ser otro concepto totalmente diferente, pero al final cree en algo. Si quieres abrazar un árbol y pensar que allí está la fuente de vida eterna, hazlo, pero cree en algo. El perrito, el amigo, la amiga, haz lo que tú te sientas en ese momento satisfecho, satisfecha, hazlo, pero cree en que hay una fuerza superior y que podemos llegar a conectar con muchas personas y podemos llegar a muchas personas. Minati, un abrazo desde aquí, desde los Estados Unidos. Gracias, Dios. Gracias, Gus. Dios bendice tu proyecto, bendice a tu audiencia y bendice el canal en el que estás y a todas las personas que están en este momento colaborando contigo, porque sé que, como siempre, es un evento en sincronía. Entonces, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. A ti muchas gracias y recuerden, yo hago lo que amo y amo lo que hago. Sé que siempre trabajo en el lugar adecuado con las personas correctas y aprendo todas las lecciones valiosas que mi alma necesita aprender. Y por supuesto, la vida me apoya como te apoya a ti también. Recuerda que tu futuro es glorioso. Si tienes pensamientos gloriosos, tu mundo va a ser glorioso, te lo garantizo. Y por favor, ven y haz parte de esta gran comunidad aquí en los Estados Unidos. Recuerda, yo soy Gustavo Soto, te envío un fuerte y caluroso abrazo desde aquí, desde Houston, la ciudad espacial. Quiero desearte muchos éxitos y bendiciones en este gran día.